Buenas tardes a todos, de nuevo, para que se conectó a la hora. Y gracias por estar asistiendo a nuestro webinar, cómo afrontar la migración a SAP S4HANA con éxito y sin problemas. Soy Francesco Schirru, responsable comercial de SAP, y conmigo está mi compañero Ricardo Gutiérrez, gerente del área de SAP en Keyland. Primero, deciros que el webinar se va a grabar y, por supuesto, por temas de privacidad, no aparecerán los datos de los asistentes. Primero, una breve presentación de Keyland. Veo por los asistentes que algunos nos conocen. ¿Quién somos? Somos una empresa tecnológica especializada en digitalización y automatización para la industria 4.0 con tecnología propia. Vamos a pasar adelante. Perfecto. Exacto. Nuestra misión es acompañar a nuestros clientes en todo el proceso de digitalización gracias a nuestros conocimientos de software y hardware y una experiencia muy amplia en el sector industrial, Industria 4.0. Nuestros socios son al 50% Antolin, que no necesita presentaciones, empresa enorme, el sector automotive, y el otro socio Softec, una empresa tecnológica, multinacional tecnológica con presencia en más de 16 países. Vemos un poco la agenda de hoy. Vamos a introducir un poco las diferencias entre SAP SC o el SAP R3 y SAP Forana. Empezar a ver un poco el por qué migrar y los diferentes tipos de migraciones, la preparación a la migración y los pasos previos necesarios, la realización de la misma migración y, por supuesto, dejaremos como siempre espacio a vuestras preguntas. De SAP SC a SAP S4HANA. Es un tema muy actual. Podemos pasar de slide aquí. Primero, ya han aparecido algunas preguntas que habréis puesto cuando os habéis inscrito. SAP dejará de dar soporte a su sistema RP SAP SC a finales de 2027. Hay todavía posibilidad de una extensión del mantenimiento hasta 2030, pero digamos que el paso, el término último para migrar de SAP SC a SAP S4HANA es 2027. Con esta medida se da tiempo a los clientes, primero, de prepararse a la migración y también de proteger las inversiones que se han hecho en SAP a lo largo de los años. Y es importante verlo no solo como una migración tecnológica, sino como una evolución de lo que es SAP para el negocio de sus clientes. Aún así, es importante evaluar bien cuándo y cómo migrar. Podemos subir un poco a la slide anterior para que no se pierda. Perfecto, gracias. Es importante evaluar bien los pasos a seguir en la migración, no solo desde el punto de vista de la migración en sí, sino también y sobre todo la preparación a la migración. Y evaluar bien cuáles son los aspectos más críticos y sobre todo el objetivo de negocio que se persigue pasando del uso de SAP en SS, el uso de SAP clásico, a SAP S4HANA. Los beneficios son importantes. Primero, una mayor agilidad debido a la tecnología de la base de datos ANA, una base de datos en memoria, o sea que no necesita de escribir y reportar datos del disco duro, sino que es mucho más ágil y también un sistema de mejores prácticas y sistemas preconfigurados pensados para diferentes líneas de negocio y por sectores / verticales.
y también mejorar lo que es la toma de decisiones por el análisis que se hace en tiempo real de los datos que se tienen y también nos permite adaptarnos más a lo que son las fluctuaciones del mercado, cambios en demanda y adaptar también, por ejemplo, en este caso, a las fluctuaciones de la cadena de suministro, un tema muy actual, lo hemos visto en estos años, en estos meses. Además, proporciona una base sobre la cual SAP va a desarrollar sus tecnologías presentes y futuras con la ayuda de inteligencia artificial, Internet de las cosas y lo que es el Machine Learning, para que el cliente, una vez que pasa a SAP Forana, esté listos para las evoluciones de productos SAP que ya no estarán disponibles en SAP SC/R3. Bueno, ¿y cómo vamos a afrontar el paso de SAP ECC a S/4HANA? Esta es la eterna pregunta que nos hacemos. ¿Cómo hacer ese paso? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué problemáticas o qué soluciones puedo tener a ello? ¿Quién me puede ayudar o cómo me pueden ayudar a realizar este paso? ¿De acuerdo? Inicialmente, podemos afrontarlo de tres maneras distintas a la hora de afrontar el paso de SAP ECC a S/4HANA. Desde lo más básico, tendríamos un punto de origen para llegar a lo que son las tres opciones de migración finales a una migración o hacia un paso a S/4HANA. Muchos de los clientes que tienen SAP en la actualidad ya han realizado los pasos previos. Nosotros os queremos mostrar esos pasos previos para luego afrontar la migración definitiva a S/4HANA. ¿Cuáles son los pasos previos que podemos realizar? Bueno, si actualmente somos una empresa que tenemos SAP ECC y que no queremos dar ese paso definitivo a S/4HANA porque vemos todavía que hasta 2027 no tenemos que dar ese paso, incluso con la ampliación de 2030, como decía muy bien Francesco, pues nos podemos plantear una serie de pasos iniciales para ir acostumbrándonos a la nueva tecnología de HANA. ¿Vale? En primer lugar, el primer paso sería adecuar nuestro sistema actual SAP ECC a la última tecnología que tengamos dentro de SAP ECC. Es decir, iríamos a tener una migración bien de base de datos si no estamos en un sistema Unicode para llegar a una base de datos Unicode. Podemos adoptar Fiori, ya que Fiori va a ser la experiencia de usuario con la que nos vamos a encontrar en S/4HANA, y también podemos subir todas las mejoras funcionales al último nivel de parche o en Enhancement Package, que nos podamos encontrar actualmente en el sistema SAP. Además de aplicar las últimas notas, bueno, pues tener toda nuestra actual tecnología en la última versión del producto SAP ECC. Ese sería el primer paso previo que podemos afrontar antes de llegar a la migración final. Otro paso muy importante y que nos va a dar esa forma de entender cuál es la nueva tecnología es el dar el paso a la base de datos HANA. Es decir, aparte de realizar estos proyectos definitivos, proyectos previos de adecuación de mi sistema a la última actualización de SAP ECC, el poder migrar nuestra base de datos actual a la base de datos HANA, con lo cual ya estaríamos utilizando esa nueva tecnología HANA en la que se basa el sistema de SAP S/4HANA. Y ya definitivamente el último paso sería el de hacer la migración directamente a S/4HANA. Podríamos hacerlo independientemente de los pasos anteriores, con lo cual podemos realizar esa migración a través de estos tres tipos de migraciones, como son un primer tipo de migración que sería lo que llamamos un greenfield, ¿vale? Se llama en el argot de SAP greenfield, que puede ser bien una migración partiendo de cero, es decir, cliente que no sea SAP y que no tenga SAP haría una implantación desde cero en un modelo greenfield, ¿vale? Ahora veremos las características de cada una de las migraciones. O bien un cliente que tiene SAP y que se quiere replantear ciertos procesos actuales, incluso hacer limpieza de sus datos, e incluso limpiar desarrollos que a día de hoy no utiliza o que sean erróneos, poder hacer este tipo de migración. Para luego también
Luego tendríamos otro tipo de migración que sería una conversión de sistema denominada brownfield, que lo que hacemos es en aquel sistema SAP, y sobre todo está orientado evidentemente a clientes que tienen SAP, el poder realizar esta migración de acuerdo, de una manera en la cual hagamos el traspaso actual de nuestro sistema CC tal cual al nuevo sistema S/4HANA, con todas las funcionalidades que ya tenemos, incluso nuestros desarrollos. Para finalizar con una transición selectiva de datos, es una transición o migración en la cual vamos a ir paso a paso viendo qué es lo que mantenemos y qué es lo que quitamos de nuestro actual sistema CC para convertirlo en nuestro sistema S/4HANA. Migración que denominamos Bluefield. Como os comentaba con anterioridad, la migración Greenfield puede ser tanto para clientes no SAP como para clientes SAP. Los clientes no SAP van a hacer una implantación desde cero. Esta implantación de S/4HANA se basa fundamentalmente en una implantación en Public Cloud bajo las mejores prácticas de SAP y siempre una implantación basada en el estándar de S/4HANA. A través de la funcionalidad que nos presenta S/4HANA en el Public Cloud de una manera más selectiva en cuanto a las líneas de negocio y a los sectores, un poco más acotada y más basada en el estándar, y sí que nos permite mejoras o ciertos desarrollos, pero no al nivel de grandes desarrollos como nos podamos encontrar en sistemas actuales que están desarrollados a medida en el sistema SAP ECC. También podemos hacer una migración selectiva de datos, en la cual ya no vamos a tener, no se van a tener que utilizar tantos datos, pero podemos ya configurar los datos de una manera determinada para que tengamos un sistema lo más homogéneo y limpio posible. Y luego también vamos a utilizar la última tecnología de vanguardia, como va a ser HANA, en el sistema S/4HANA. ¿Por qué también para clientes no SAP? Y es lo que os comentaba anteriormente, pues porque fundamentalmente porque en este tipo de migración podemos hacernos o podemos replantearnos ciertos procesos, ciertos desarrollos y también datos que tenemos en el sistema, los cuales queremos limpiar o queremos mejorar o queremos adaptarnos a la nueva funcionalidad que nos ofrece S/4HANA y llevar nuestro sistema actual a el nuevo sistema S/4HANA en su parte más estándar, ¿de acuerdo? Pues podemos afrontar una migración tipo Greenfield. En cuanto a la migración Brownfield, como os comentaba también en los tipos de migraciones, en la primera slide, la Greenfield se caracteriza fundamentalmente porque está orientada para clientes SAP. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una migración exactamente igual, con los mismos desarrollos, las mismas funcionalidades, los mismos procesos y los mismos datos que tenemos actualmente en el sistema SAP ECC al sistema S/4HANA. Mantenemos los desarrollos, mantenemos, digamos, la funcionalidad, no hacemos ningún cambio. Lo único que podemos es ir adaptando nuevas funcionalidades que nos ofrezca S/4HANA es decir, además de lo que ya tenemos actualmente en nuestro sistema. No empezamos desde cero, sino que lo que hacemos es llevamos lo que tenemos a S/4HANA y lo mejoramos con nuevas funcionalidades. Aquí las mejoras son un poco más limitadas porque estamos ya muy basados en el desarrollo, estamos muy basados en ad hoc, seguramente que muchas de las funcionalidades estándar no vaya a cubrir lo que nosotros buscamos y tengamos que seguir con la misma estructura que tenemos a día de hoy. Entonces realizaríamos este tipo de migración. Y a partir de aquí tendríamos la tercera opción, que es lo que llamamos una transacción selectiva de datos o migración Bluefield. Se caracteriza fundamentalmente porque lo que estamos realizando en este tipo de migración al pasar nuestro sistema actual SAP ECC a S/4HANA es reutilizar y reconstruir todo lo que tenemos actualmente, lo reutilizamos, lo liberamos, lo limpiamos o reconstruimos. Es decir, cambiamos parte de esa funcionalidad a la nueva funcionalidad de S/4HANA, mantenemos cierta funcionalidad que tenemos desarrollada en el sistema actual SAP ECC, en el sistema nuevo S/4HANA, y lo que hacemos es ir también seleccionando aquellos datos que queremos mantener o aquellos datos que queremos limpiar de nuestro sistema. Hay un enfoque dentro de este tipo de migración, porque este tipo de migraciones, tanto la Brownfield como la Greenfield, son migraciones mucho más técnicas de lo que pueda ser una migración Greenfield, es la diferencia entre las tres. ¿Qué quiero decir con migración técnica? Pues hay una parte muy digamos, adaptar técnicamente debido a la gran cantidad de desarrollos que nos vamos a encontrar, toda esa adaptación de esos desarrollos al nuevo lenguaje
de SAP en el sistema S/4HANA y a la nueva base de datos HANA. Por lo tanto, es una migración mucho más técnica que funcional, ¿vale? Por eso dentro de la Bluefield os queríamos enseñar el enfoque que se denomina el Empty Shell, que lo que se hace fundamentalmente, y para que veáis la diferencia con la migración clásica Bluefield, es que se hace una migración del sistema sin datos, ¿vale? A partir de ahí se empiezan a hacer cambios en las configuraciones o adaptaciones, manteniendo las que queramos y mejorando aquellas o eliminando las que no queramos y mejorándolas, y a la vez vamos seleccionando los datos y vamos migrando los datos según vamos configurando esos nuevos procesos y hacemos esas nuevas adaptaciones. Y en ese momento ya, al final, en esa selección de datos, se migran los datos, con lo cual ya tendríamos en S/4HANA, en el sistema, tanto los datos que queremos finales como los procesos finales. Este tipo de migración también está orientada a clientes SAP que no empiezan desde cero. Bueno, gráficamente, únicamente de una manera rápida y explicativa, pues lo que he venido comentando en las anteriores slides, partiendo de nuestro sistema SAP, podemos realizar una transición hasta la finalización del mantenimiento por parte de SAP ECC, en la cual hagamos una transición a HANA, lo que viene siendo una transición base de datos HANA, manteniendo nuestro sistema SAP ECC, y en cualquier momento antes de la finalización del mantenimiento por parte de SAP, hacer la adopción a S/4HANA. O bien irnos a una migración directa o adopción de sistemas S/4HANA, ¿vale? En la cual optaríamos por los tres tipos de migraciones. Bien, nos vamos a una, bueno, los tres tipos de migraciones o tres tipos de opciones. Dentro de esas migraciones, el irnos bien a una nube public cloud, también podríamos irnos a una nube private cloud, cuando hagamos la adopción de S/4HANA, o bien podemos irnos a una adopción SAP S/4HANA on-premise, ¿vale? Dentro de la opción de irnos a una private cloud, tened en cuenta que tanto SAP tiene su propia cloud, como también existen otra serie de proveedores de sistema cloud, como pueden ser, y que se llaman dentro del argot de SAP, hiperescaladores, en el cual podemos seleccionar cada uno de ellos, con los cuales SAP tiene acuerdos para el tipo de adopción para el tipo de proyecto de adopción de S/4HANA. Pues podemos desde Azure, desde digamos, desde Amazon también, es decir, una serie de hiperescaladores que nos permiten tener en su propia cloud nuestro nuevo sistema S/4HANA. Como os comentaba, podemos irnos a tres tipos de infraestructuras en la migración o en la adopción de S/4HANA. La primera sería Public Cloud, y la Public Cloud que está orientada fundamentalmente a que nosotros vamos a tener nuestro sistema S/4HANA en una nube pública que compartimos con otra serie de clientes. Nosotros tenemos acceso a nuestro sistema a través de un usuario, es decir, un único acceso que es propiedad nuestra, pero que la infraestructura está compartida con otros clientes que van a tener también su información en esa nube pública, pero que no tienen acceso a nuestra información. Aquí siempre realizaremos el tipo de migración bien Greenfield o fundamentalmente para clientes no SAP y clientes SAP, es decir, aquellos que quieran ir a Greenfield podrían ir a Public Cloud, tanto SAP como no SAP. Las características más importantes de la Public Cloud es que vamos a tener un coste de propiedad mucho más bajo, porque no vamos a tener ya la infraestructura on-premise, no tenemos que hacer ese servicio de soporte y mantenimiento que hacen los clientes habitualmente con su infraestructura on-premise, y por lo tanto lo que estamos cediendo, digamos, o pagando el uso de la Public Cloud con todos los servicios añadidos que nos ofrece SAP. Por lo tanto, nos olvidamos de ese servicio de soporte y mantenimiento. Ellos nos dan el soporte y mantenimiento, mantienen la infraestructura, mantienen las caídas del sistema en caso de que se produjeran caídas. Vamos a tener KPIs de información de cómo nuestro sistema está funcionando, qué rendimiento tiene, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto va a suponer el tener un mayor retorno de la inversión a la hora de realizar este tipo de implementaciones. Se pueden realizar ciertas personalizaciones del sistema, es decir, ciertos desarrollos, pero no gran cantidad de desarrollos como si fuéramos a irnos a una nube más bien privada o private cloud.
Aquí la Private Cloud, la diferencia es que nosotros tenemos el acceso único a nuestra nube, esa nube es única para nosotros. De la misma manera que en la Public Cloud tenemos externalizados todos los servicios correspondientes al servicio de soporte y mantenimiento, es decir, no tenemos que soportar nosotros ese mantenimiento, tenemos los mismos servicios que en SAP y que nos pueda dar SAP en una pública, con un coste mucho más bajo y no tan bajo a lo mejor como en la parte pública, pero sí bajo, y también tenemos un mayor retorno de la inversión. Aquí tenemos todo bajo nuestro control y además podemos realizar las adaptaciones, desarrollos que nosotros queramos en nuestro sistema S/4HANA. Y para finalizar, una estructura on-premise, podemos irnos a una infraestructura on-premise en la cual pues, tenemos alojados en nuestras instalaciones los servidores en los cuales vamos a tener nuestro S/4HANA. Aquí el coste va a ser mucho más alto porque tenemos que soportar esas infraestructuras y mantenerlas, pero también tenemos mayor grado de control y de personalización. Nosotros, nuestra recomendación es siempre irnos a la nube, ya sea pública o privada, por una cuestión muy importante, y es que SAP está focalizando, digamos, todos sus esfuerzos y orientando todo el nuevo sistema S/4HANA a cloud, ¿de acuerdo? No está, digamos, orientándose tanto a la parte on-premise. ¿Cómo nos preparamos y qué pasos previos tenemos que realizar de cara a la migración? Bueno, pues con diferentes tipos de proyectos. Os habíamos comentado que podemos realizar un primer paso, que es ir realizando una serie de adaptaciones en nuestro sistema actual SAP ECC, y lo podríamos hacer a través de proyectos de upgrades, ¿vale? En los cuales vamos actualizando nuestro sistema hasta el último nivel de mejora que tiene el sistema y la última versión, y a partir de ahí podemos hacer migraciones, tanto también, o proyectos de migraciones de lo que vienen siendo bases de datos de no Unicode a Unicode. ¿Para qué? Para que tengamos una base de datos multilingüe, ya que ahora mismo, digamos que todos los sistemas están hablando con bases de datos Unicode, y S/4HANA también está orientada a una nueva base de datos HANA que va a estar también en sistema Unicode, es decir, multilingüe. Y por tanto, también podemos afrontar proyectos de migraciones de base de datos a HANA, es decir, hacemos Unicode, pero también podemos hacer proyectos, irnos a hacer proyectos de migraciones a base de datos HANA. Eso quiere decir que en nuestro sistema SAP pasaremos de tener la base de datos clásica a la base de datos HANA y ya empezar a utilizar la tecnología de S/4HANA. Y para finalizar, otro tipo de proyecto que podemos afrontar como cliente de cara a dar el paso a la migración es adoptar Fiori, implantar Fiori en nuestro sistema actual, de tal manera que nos vayamos acostumbrando a las nuevas pantallas y a la nueva forma de trabajar en S/4HANA, ya que van a ser, digamos, va a ser un look and feel mucho más amigable, va a haber una experiencia de uso mucho más agradable, está en formato navegable, y con lo cual nos vamos a ir acostumbrando a esa nueva forma de trabajar, como va a ser la nueva forma de realizar todos los procesos e introducir todos los datos en nuestros sistemas S/4HANA. Y este es el primer paso, porque todos los proyectos anteriores podemos hacerlos como no hacerlos, es decir, los pasos anteriores podemos llevarlos a cabo o no, pero sí, ya de cara a la migración, el paso previo más importante es realizar un assessment. El assessment es el paso previo fundamental para llegar a poder decidir qué tipo de migración tenemos que realizar. No tanto ya para los proyectos en los cuales seamos clientes no SAP, porque en los clientes no SAP sí que se va a hacer este assessment, pero orientado de otra manera, pero sí para los clientes SAP, donde más les preocupa con el sistema, y que siempre nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer o qué tipo de migración tengo yo que afrontar con el sistema actual que tengo? Porque tengo muchas dudas si tengo que ir a un greenfield. Sí que he oído la palabra greenfield, sí que he oído la palabra brownfield o bluefield, pero no sé exactamente cómo llegar, cómo decidirme a ese tipo de migración. Bueno, pues a través del assessment podemos llegar a poder definir ese tipo de, no es que podamos llegar, llegamos a poder definir ese tipo de migración, ¿vale? El assessment consiste fundamentalmente en analizar cómo se encuentra nuestro sistema actual, ¿vale? De SAP, ver qué funcionalidades tenemos, qué desarrollos tenemos, qué cantidad de desarrollos, cómo está nuestra infraestructura, cuántas integraciones tenemos con soluciones externas, qué tipos de integraciones tenemos, qué datos tenemos, etcétera, etcétera. Con toda esa información dentro del assessment y a través de talleres que se organizan de una manera colaborativa entre cliente y proveedor, lo que se hace es mostrar la funcionalidad actual de S/4HANA,
y se va chequeando esa funcionalidad actual que ofrece S/4HANA frente a la funcionalidad, frente a los datos y a los procesos que tenemos montados en nuestro actual sistema. Y entonces vemos si nos compensa irnos a la nueva funcionalidad de SAP mucho más estándar, con lo cual iríamos, por ejemplo, a una reconversión de nuestro sistema actual y a una migración tipo Greenfield, en la cual dijéramos vamos a quitar lo anterior e irnos a lo nuevo, ¿de acuerdo? De una manera mucho más estándar, redefino procesos, redefino datos, etcétera, etcétera. O bien podemos decir, oye, pues mira, tenemos tanta cantidad de desarrollos, mi funcionalidad está tan ad hoc y no necesito aquello que me está ofreciendo SAP a día de hoy como estándar, o puedo mejorar ciertas cosas con lo que me ofrece más lo que tengo a día de hoy, y entonces el tipo de migración que tengo que realizar es una migración brownfield, ¿vale? Entonces, igual con la migración Bluefield. Ahí, en este assessment, es donde vamos a tomar la decisión, una vez analizados y vistos los procesos y vista la estructura, con ese análisis que se hace, el poder decidir a qué tipo de migración tenemos que ir. Una vez que se toma ese tipo de decisión, ya entraríamos en el proyecto tipo de migración de SAP ECC a S/4HANA. En la metodología del assessment, pues es bastante sencilla y como podéis ver aquí de manera gráfica, en el assessment se empieza siempre con una parte de kickoff en el cual se presenta todo el equipo, tanto de cliente como de proyecto, se presenta qué es lo que vamos a hacer, se organizan todos los grupos de trabajo para los talleres, se definen los recursos necesarios para poder afrontar el assessment. A partir de ahí se comunica a la organización cuál es el alcance organizativo, cuál debe ser la implicación de la organización, que se empiecen a identificar los propietarios de los procesos que son los que tienen que ir a los talleres, también ver qué calendario de talleres vamos a tener, digamos, de cara a afrontar ese análisis de funcionalidad, y ya comenzamos el assessment. En el assessment hay una parte de preparación técnica en la cual pues, se pueda tener acceso a los sistemas, y el equipo de consultoría pueda ver, del proveedor pueda ver cómo está el sistema actual y analizar lo que hay en él. Luego, luego pasaríamos a la parte de los talleres funcionales en los cuales los equipos de trabajo analizan los procesos, las funcionalidades actuales, hablan de los datos. También hay talleres en los cuales se habla de la arquitectura, se analiza la arquitectura actual. También se hacen talleres de simplificación funcional en los cuales se detalla qué es lo que se puede quitar, qué es lo que no, si se puede quitar o no de cara a la migración, y también se hace un análisis de las autorizaciones, de los roles y de la parte más de Fiori, ¿vale? En la cual se ve qué parte puede ir a Fiori, qué parte no, y si ya merece la pena, y ver que también el cliente pueda ver in situ en qué consiste Fiori. A partir de ahí el assessment se va a convertir en un entregable en el cual en ese entregable se establece o se describe todo el análisis que se ha hecho y se redacta la conclusión del tipo de migración a la cual el cliente debe ir. Ahí es digamos, el momento en el que se dice, en este momento en el cual tienes el sistema de esta manera y con lo que hemos definido de procesos o hacia dónde quieres ir hacia el futuro, tu tipo de migración tiene que ser esta, o Greenfield, o Brownfield, o Bluefield. ¿Cómo afrontamos la migración? Es decir, una vez realizado el assessment, el siguiente paso es ya afrontar la migración, realizar la migración. ¿Y cómo hacemos la migración? Bueno, pues la migración dentro de SAP, ahora la metodología, digamos, de proyecto de S/4HANA es totalmente distinto a lo que veníamos utilizando en SAP ECC. En SAP ECC utilizábamos la metodología, disculpad, que se denominaba SAP o que se denomina SAP porque todavía sigue vigente, al estar vigente todavía SAP ECC, pero digamos que a partir de aparecer S/4HANA la metodología se denomina metodología Activate. En todos los proyectos de migración de S/4HANA os vais a encontrar esta metodología de trabajo, ¿vale? A la hora de afrontar los proyectos de S/4HANA. Hemos visto ya la primera parte, que es la parte de Discover, ¿vale? El Discover es el descubrimiento de S/4HANA y por lo tanto ese descubrimiento de S/4HANA lo vamos a tener
en la parte del assessment. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que a través de talleres demostrativos con los usuarios finales y propietarios de los procesos empezábamos a descubrir cómo funciona S/4HANA, qué funcionalidad tiene, qué procesos, cómo son los datos, cómo se navega por las pantallas, la experiencia de usuario, etcétera, etcétera, y ya se decide el tipo de migración. Cuando ya decidimos el tipo de migración, pasaríamos a lo que es el comienzo del proyecto de migración, a través de lo que se llama la fase de prepare, es decir, preparamos el proyecto con una serie de tareas que veremos a continuación, ¿vale? Una vez que preparamos, hacemos la preparación del proyecto de migración, vamos a la realización de la ejecución de dicho proyecto de migración y lo vamos a desarrollar en 3 fases, la ejecución en cualquiera de sus modalidades. Hayamos decidido un modelo Greenfield, un tipo de migración Greenfield, un tipo de migración Brownfield o un tipo de migración Bluefield, haremos las etapas tanto de Explore, en la cual en la etapa de Explore lo que vamos a hacer es ampliar con talleres de trabajo, grupos de trabajo, empezar a analizar proceso por proceso, empezar a ver qué es lo que tenemos, hacia dónde vamos, qué configuraciones tenemos que realizar junto con los usuarios, volver a redefinir procesos si es necesario, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, cuando ya tengamos ese análisis, digamos, funcional realizado, lo que vamos a realizar es la fase de Realize, es decir, vamos a implantar el nuevo sistema S/4HANA, vamos a hacer las configuraciones. Disculpad. Vamos, disculpad. Es que tengo un poco de faringitis, disculpad. A partir de aquí, hacemos la realización del proyecto. Hacemos las configuraciones, la implantación, las configuraciones, las integraciones. Hacemos todos los tests, tanto los tests individuales como los tests integrados. Con esos test ya validamos que el sistema que vayamos a montar está de acuerdo con lo que busca el cliente, porque digamos que el test de aceptación de usuarios lo vais a validar vosotros, los clientes, y una vez que ya tenemos todo montado y ya está aceptado el modelo que se va a implantar, se realiza la fase de deployment, en la cual vamos a realizar toda la carga de datos en el entorno de producción, vamos a preparar el entorno de producción para decidir el momento en el que vayamos a realizar la última fase, que es la fase de ponernos en productivo. Pero una vez que nos ponemos en productivo, ahí ya podemos hacer ajustes, podemos hacer rediseño de procesos, ciertas partes de innovación, y ya sería nuestra fase final de transformación tecnológica o nuestro paso final de esa PCC al nuevo sistema S/4HANA. Como os comentaba, los diferentes pasos. En la fase de prepare, tareas básicas, ¿vale? Que vamos a realizar. Pues lo que es toda la parte, como su propio nombre indica, aquí realizamos el inicio del proyecto, vamos a diseñar el plan de proyecto, los equipos de trabajo, vamos a ver o analizar qué procesos actuales de negocio tenemos, qué infraestructura tenemos, qué estructuras organizativas presenta la empresa, los datos que tenemos. Vamos a ver qué mejores prácticas sectoriales se pueden rediseñar o se pueden adaptar dentro de vuestros actuales procesos y hacia dónde queremos ir, y cuál va a ser, vamos a definir la estrategia de pruebas de cara a afrontar la migración. A continuación pasaremos a la siguiente fase, que será la de Explore, en la cual en la de Explore ya comenzamos esa estrategia que hemos marcado inicialmente a través de los grupos de trabajo. Vamos a ver qué requerimientos tenemos, vamos a ver qué adecuaciones del estándar hay que realizar, realizamos esas adecuaciones, esas configuraciones, diseñamos las integraciones y las implementamos. Vamos a ver cómo adecuamos el entorno de desarrollo con esas implementaciones, digamos, y esas configuraciones. Vamos a diseñar los procesos de validación, vamos a diseñar también la migración cómo vamos a realizar esa migración de datos, y también vamos a ver la arquitectura, cómo está montada, si ya está montada o preparada para poder realizar toda la fase de Realize. ¿Vale? Digamos, es toda la parte de diseño junto con la parte de grupos de trabajo, en la cual vamos a hacer ese análisis funcional, y a partir de ahí vamos a hacer todos los diseños para poder realizar la parte de implementación, es decir, de construcción. En la parte de construcción o Realize
¿vale? Aquí sí ya configuramos la infraestructura, configuramos o hacemos una parametrización de los procesos, vamos a ver también o a montar toda la parte de analítica de datos, vamos a preparar los datos y realizar la migración de los datos para luego pasarlo al entorno de producción antes de realizar lo que es la parte de cutover o deployment cutover y arranque. Vamos a configurar la seguridad del sistema, vamos también a implementar la parte de Fiori o de experiencia de usuario y vamos a realizar, una vez que realizamos todas las configuraciones configuraciones, parametrizaciones e integraciones, vamos a hacer las pruebas unitarias o individuales, las pruebas integradas y vamos a hacer esa parte de test de aceptación de usuarios, en la cual digamos que el equipo de configuración tiene que participar con el usuario en esas pruebas de aceptación de usuarios para que ese test de aceptación de usuarios para que de una manera acompañada pueda testar que todo lo que se ha implementado y que se ha configurado en el sistema está de acuerdo a lo que se ha analizado previamente y que va a cubrir las expectativas de funcionamiento del sistema por parte del cliente. Una vez que ya hemos pasado la prueba de validación por parte del cliente, lo que tenemos que hacer es la parte de deploy, ¿vale? En la parte de deploy vamos a ejecutar toda la parte de cambio organizativo, es decir, ya tenemos montado en el nuevo sistema y ya tenemos digamos, realizado toda la parte de cambio de estructuras, sociedades montadas, diferentes centros, etcétera, etcétera. Diseñamos el plan de corte en el cual vamos a decidir en qué momento vamos a arrancar. En ese momento de decisión de arranque, digamos que tenemos que paralizar todos nuestros procesos y todos nuestros sistemas para ya empezar a ejecutar o a correr nuestros sistemas en el sistema productivo de S/4HANA y ya vamos a plantear esa puesta en marcha. Y luego a partir de ahí vamos a ponernos en marcha, es decir, el cliente ya va a poder entrar en el sistema y en el entorno de productivo va a poder empezar a realizar todos sus procesos. En esa fase de run o de ejecución, lo que vamos a hacer es ver que los procesos se van ejecutando adecuadamente, si hubiera que hacer ajustes, se van realizando ajustes, si hubiera que rediseñar procesos, se van rediseñando procesos, o si hay que hacer mejoras, también se van realizando. Es decir, es como digamos, esa fase que a día de hoy se hace de soporte post-arranque, ¿no? Pues aquí, bueno, aquí aparte del soporte post-arranque vamos un poquito más allá porque digamos que la forma de afrontar en S/4HANA este tipo de proyectos es diferente a cómo se hace en SAP ECC. Bueno, en este caso, digamos que ya nuestros usuarios estarían en plena ejecución del sistema en el entorno de productivo. Y bueno, a partir de aquí, pues espero que con este webinar hayamos podido cubrir las expectativas que teníamos de poder deciros cómo debéis de afrontar una migración o paso de vuestro actual sistema SAP ECC a S/4HANA, y para aquellos clientes que a día de hoy no tengan SAP y quieran apostar por SAP, también pueden hacer ese paso, ¿de acuerdo? En este caso el paso es mucho más sencillo porque seguramente y sin seguramente el primer paso sería ir a una adopción Greenfield, aunque bueno, también había que analizar qué tipo de procesos hay que hacer y qué cantidad de desarrollo, siempre y cuando digamos sus procesos no se adaptan al estándar que diera SAP. Pero bueno, queríamos daros esa visión general de los diferentes tipos de migraciones y sobre todo que tuvierais claro los pasos previos y opciones que tenéis o que podéis realizar antes de pasar a la decisión final de realizar la migración. Yo solo una cuestión, y por experiencia y por lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, parece que 2027 está lejano, ¿vale? Pero nada más lejos de la realidad, está a la vuelta de la esquina. Los proyectos de migración, dependiendo de los tipos de proyectos de migración, pueden tener una duración larga, con lo cual el alargar la decisión de adopción de la migración pues nos puede llevar a luego tener unos tiempos muy ajustados, muy apretados, antes de que SAP, digamos que de una manera clara, ya decida terminar con el mantenimiento de SAP ECC, ¿vale? Entonces, bueno, animaros a realizar la migración sin miedo. Hay metodología, hay conocimiento, hay experiencia y por lo tanto estamos los proveedores a vuestra disposición para afrontar este nuevo reto sin que tengáis ningún problema y ninguna duda al respecto.
Así que ahora cualquier duda o pregunta que queráis lanzarnos, por favor, tanto Francesco como yo estamos a vuestra disposición. Gracias, Guti. Veo que mientras te recuperas la voz y gracias de nuevo por tu entrega, no obstante la faringitis que has mencionado antes. Justo una de las preguntas que hemos recibido estaba relacionada con una estimación temporal aproximada de la migración SAP for HANA. Pregunta al que has respuesto casi por completo hace un minuto. Sí, bueno, va a depender un poco del tipo de migración y del tipo también de empresa que vaya a afrontar la migración o que vaya a adoptar la adopción de S/4HANA. Sí que es verdad que los proyectos por ejemplo, proyectos que llamamos tipo Greenfield, de migración a Greenfield o tipo de migración Greenfield, los tiempos son más cortos, ¿vale? Que los tiempos de Brownfield, perdón, los Brownfield y Bluefield, perdón, son tiempos más alargados. Por ejemplo, los Greenfield perfectamente podríamos estar hablando de un año o más de un año, mientras los Greenfield estaríamos hablando a lo mejor de proyectos más cortos, ¿vale? Menos de un año. Pero tampoco podemos deciros, va a depender mucho del tipo de la gran cantidad de procesos que haya que implementar, la estructura organizativa que tengáis, tanto societaria, de centros, etcétera, etcétera, pues va a depender mucho también el tiempo de implementación, ¿vale? Por eso, digamos que por eso os decía el no alargar mucho la decisión, porque al final, bueno, pues los tiempos de implantación son los que son y si no, pues vais a ir muy ajustados, digamos, a la hora de tomar esa decisión de paso a S/4HANA. Gracias, Guti. Ricardo, otra pregunta muy similar. ¿Cuánto puede durar el assessment, el proceso de assessment? Imagino que pregunten desde decidir cómo hacer un assessment y completarlo con el entregable. Bueno, el proceso de assessment como tal no tiene que ser muy largo. Perfectamente podríamos ir a un assessment de entre 4 semanas, es decir, entre un mes, 2 meses, mes y medio aproximadamente de media, pero no mucho más. Yo no iría mucho más de un mes, ¿vale? Porque aparte de hacer el propio assessment, también hay herramientas que ayudan a hacer el assessment y con esas herramientas, apoyados con esas herramientas que pueda ofrecer SAP, más el trabajo, digamos, propio de un equipo de consultoría, el assessment se puede hacer de una manera, ya os digo, en 4 semanas, 6 semanas aproximadamente, un assessment se puede llevar a cabo sin problemas, ¿vale? Para poder tomar esa decisión previa. Con lo cual, si a ese mes y medio, luego le sumamos la implantación, o sea, el paso a la migración, pues ya estamos, digamos, hablando de unos periodos que no son, digamos, de corto plazo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos sumando el assessment más luego la migración, pues estaríamos hablando ya de unos plazos más largos, ¿vale? Gracias. Otra pregunta relacionada con esta, sobre el grado de involucración que supone el assessment para un cliente, el cliente que empieza a hacer el assessment con un partner tecnológico. Aquí que se involucre el cliente, y no solo lo voy a contar para el assessment, también para la migración. A ver, la migración a S/4HANA tiene que venir de la propia, digamos, el promotor tiene que ser el propio cliente. Es decir, si no hay una promoción interna potente por parte del cliente hacia el cambio que supone S/4HANA, los proyectos de migración van a fracasar. Es decir, hay una promoción interna muy importante de cambio, de gestión del cambio. El cliente tiene que ser digamos, tiene que estar muy concienciado con el paso a la migración a S/4HANA y hacer una comunicación interna muy importante, ¿vale? Eso al principio. En la parte de assessment, si os habéis dado cuenta, el assessment se basa mucho en lo que llamamos los talleres demostrativos, que son talleres en los cuales se va a mostrar cómo funciona S/4HANA, en qué consiste S/4HANA, y a partir de eso ir sacando, digamos, de los propietarios de los procesos, cómo es el sistema actual y qué es lo que nos puede cuadrar de S/4HANA y lo que no, para ir viendo qué tipo de migración tenemos que hacer. Con lo cual, es muy importante que los propietarios de los procesos y los usuarios clave participen de una manera activa en
la parte del assessment. Son, digamos que los protagonistas, digamos, del assessment, ¿vale? Con lo cual, el grado de involucración en un proyecto de assessment es muy importante por parte del cliente. Y luego también en la fase, si os habéis dado cuenta, a la hora de afrontar la migración, aparte de esa sponsorización interna, también es muy importante la fase de Explore, porque la fase de Explore es donde vamos de una forma definitiva a definir nuestros procesos finales en el sistema, a definir nuestras integraciones finales en el sistema, hacia qué funcionalidad vamos a ir dentro de las líneas de negocio que nos ofrece SAP a nivel sectorial en nuestro sector, qué es lo que vamos a adoptar y lo que no, qué es lo que tenemos que desarrollar y lo que no, ¿de acuerdo? Con lo cual también por parte del cliente tiene que tener, el usuario tiene que tener una parte muy activa en la fase de Explore. Y sobre todo también en la fase, digamos, de Realize, en la parte de test de aceptación de usuario. Aquí el usuario es clave porque es el que nos va a validar, el que va a validar al final el proceso final que va a utilizar en el sistema, en S/4HANA, ¿vale? Entonces, digamos que, bueno, me habéis preguntado, ha habido una pregunta sobre el assessment, pero he querido trasladar al resto también de la migración porque creo que es muy interesante y muy importante que tengáis esa visión. Gracias. Espero hayamos contestado a la pregunta. Y otra pregunta un poco más, con aspecto un poco más amplio. De los 3 tipos de migración, ¿cuál sería el más complejo según nuestro punto de vista? Bueno, el más complejo, no hay ninguno sencillo. Yo siempre digo que aunque un proyecto sea sencillo, nunca lo es, porque siempre todos los proyectos tienen alguna complejidad. Pero digamos que la parte más compleja puede ser la parte de las migraciones brownfield y bluefield, porque digamos que tenemos que trasladar toda esa parte actual que hay de desarrollo, toda la parte, es una parte muy técnica que hay que ejecutar, ¿de acuerdo? En la cual hay que hacer muchos procesos técnicos. Digamos que es el proyecto un poco más complejo en la globalidad del proyecto. A nivel de usuario no es tan complejo porque al final la fase de análisis, esas fases de explore, digamos, de test de aceptación, etcétera, etcétera, tiene que seguir realizándolas y participar en ellas, pero digamos que a nivel de proyecto, y por eso los proyectos de Brownfield suelen ser también un poquito más largos, vienen dados por esa complejidad un poco más técnica. Sí que es verdad que también ahora se disponen de tecnologías que aceleran más los procesos, de acuerdo, pero sí que es verdad que luego a la hora de hacer implementaciones, pruebas, etcétera, etcétera, en sistemas que están más implementados ad hoc, suele ser porque tienen muchos procesos, ¿vale? Es decir, los que tienen desarrollados, tienen mucho desarrollo en sus sistemas actuales porque tienen muchos procesos y son complejos, y eso lleva también a que haya una complejidad a la hora de ejecutar la migración. Esperando las siguientes preguntas, una de las cosas que me llevo de lo que ha dicho Ricardo es la importancia de un asesoramiento por parte de vuestro partner tecnológico para elegir qué migración, cómo hacerla, cuándo hacerla, y por supuesto estamos a disposición para solventar cualquier duda eh, después del webinar también. Si no, bueno, yo para finalizar animaros a todos a que entréis en nuestra página web y podáis ver en el link en el que veis por pantalla cuáles van a ser nuestros propios webinars, porque bueno, dentro de Keyland tenemos un programa muy activo de webinars, no solo de SAP, sino también de otras tecnologías, ya que también, como bien nos ha dicho Francesco, o bien sabéis, y si no, podéis entrar en nuestra página web. También realizamos implantación de otro tipo de tecnologías y soluciones industriales, con lo cual, bueno, pues os animamos a que entréis en nuestra página web y podáis acceder al calendario para ver nuestros próximos webinars. Y bueno, pues si no hay nada más, No tenemos más preguntas. agradecer a todos los asistentes vuestra participación en nuestro webinar. Y nada, como había dicho Francesco, estamos a vuestra disposición. Aquí tenéis los medios de comunicación a través de los cuales podéis acceder a nuestra compañía y por lo tanto os podéis poner en contacto con cualquiera de nosotros para cualquier duda.
cualquier aclaración o si necesitáis cualquier tipo de aporte a la hora de, o nueva pregunta que os haya surgido, nueva cuestión relacionada con este tema u otros, ¿vale? De nuestra compañía y pues nada. Animaos, como os he dicho, animaros a migrar o a implantar S/4HANA, ¿vale? Sin miedo. Y nada, yo por mi parte reitero, agradeceros la asistencia y desearos que paséis una buena tarde. Muchas gracias a todos y Pues buenas tardes. muchas gracias y buenas tardes.